Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles, como siempre. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes en esta mañana de día lunes 23 de noviembre. Aprovecho para enviar un saludo muy especial para mi querida madre que nos está sintonizando, fecha de su cumpleaños, ¿no? Así es que muchísimas gracias, madre, por habernos traído al mundo y por estar celebrando con nosotros ese cumpleaños que tan merecido, 80 años, imagínense que qué interesante, 80 años, llegar a esa edad. Qué bueno, también a todos aquellos que a lo mejor también están de manteles largos este día, pues muchas bendiciones. Queremos también saludar a nuestros buenos amigos que nos sintonizan en el extranjero. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con la señal de cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana de día lunes hablaremos sobre los ataques cibernéticos que sufrió la prensa gráfica en su página web y que llevó a las autoridades a investigar el caso hasta lograr la captura de un supuesto responsable de cometer dicha violación. Es de señalar que ante la ausencia de una ley específica para delitos informáticos, como lo sostienen algunos, y relacionado con el tema de difamación, el proceso ha sido tipificado bajo las figuras de violación a distintivos comerciales, falsedad material y violación a derechos de autor. Hoy haremos un análisis jurídico pertinente sobre el caso, además de repasar aspectos meramente técnicos, fíjese usted, técnicos alrededor del uso de redes sociales y el impacto mismo que tiene en la sociedad. Así es que desde ya les invito a ustedes para que me acompañen y como siempre para ampliarnos más con este tema nos enlazamos con nuestra compañera de labores Lorena Melara, que se encuentra en una de nuestras cabinas de televisión, por supuesto para darnos ese reporte importante sobre el tema que esta mañana, Lorena, vamos a abordar. Desde ya te deseo una buena semana y bienvenida nuevamente al programa. Lorena, buenos días. Gracias, Ernesto, buenos días para ti y para tus invitados. Como ya lo mencionabas, es un tema bastante amplio y por ende con diferentes conceptos que se pueden prestar para bien o para mal según sea el objetivo. A raíz de esto se plantea la necesidad de una regulación. Veamos. Frente al impacto negativo de las redes sociales, una ley de reparación por daños a la moral, indican los diputados. Un análisis que comparte coyuntura con la clonación web de la prensa gráfica, pero que se enfrenta a un reto masivo. Tenemos los delitos de pornografía infantil. Estos generalmente son de orden cibernético o tecnológico. O sea, ya hay regulaciones muchas alrededor de los delitos cibernéticos. Lo que no está regulado es lo de los daños a la imagen, los de los daños a la moral en materia política. Ser troll no es ser delito. Pero hacer trolling pudiera llevar in vivito delitos de diferente naturaleza. Y lo que se trata es de desprestigiar, de difamar, para desplazar al enemigo. Entre diversidad de cuentas y sus alcances, el centro de la polémica es que la propuesta regulatoria vendría a atentar contra la libre expresión. Un choque que no debe permitirse, afirman analistas. Ninguna ley va a lograr parar que la gente se exprese a través del instrumento como es las redes sociales. No, lo que se está tratando aquí es de llegar a identificar a aquellas personas que usan como instrumento para denigrar. Nadie está planteando de que una persona se exponga, que difunda, que diga lo que piensa en una red social. Hay que cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional para garantizar el artículo 2 de la Constitución, el derecho que tenemos todos los ciudadanos a nuestra moral, a nuestra dignidad, a nuestra intimidad. Háganlo, pero háganlo bien. El grado de aceptación o rechazo fomentado por los ciberataques es muy bien conocido por sectores políticos, económicos y sociales. De ahí la necesidad de un acentuado estudio. Ernesto, según la Sala de lo Constitucional, los diputados tienen hasta el 31 de diciembre para crear esta nueva ley por daños a la moralidad.
Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas derivados del mismo, como el caso de la prensa gráfica. Adelante. Qué bueno conocer un poco la síntesis de cuál es el proceso en el que se encuentra, en este caso muy en particular, la prensa gráfica frente a esta demanda y a esta investigación que han hecho las autoridades y que obviamente ya está judicializado el caso con respecto a la clonación de la página web. Las expectativas desde que se interpuso la denuncia van mucho más allá, porque se tenía información confidencial después de interponer la denuncia que habían muchas más personas involucradas. Incluso ya se tenía a nivel de información que en ese lugar operaban estas personas. ¿Entraron a la página, o digamos a la estructura, a la casa virtual de la prensa gráfica, o solamente fue un clon de la página donde salió precisamente el presidente de la prensa gráfica? Según las pericias, que se hicieron a partir de esos días en el dominio público, y las pericias que posteriormente fueron judicializadas, autorizadas por un juez, se determinó que habían copiado íntegro toda la información, íntegra, pero ellos inicialmente compraron un dominio falso. Igualmente lo hicieron por una segunda ocasión. Para poderlo distribuir. Para poderlo distribuir. Cuando la gente entraba al dominio falso, miraba la noticia, reaccionaba, pero después quería ir a la social. ¿Quién es la víctima de un delito? La prensa gráfica y su presidente. Claro, por supuesto. ¿Y a qué tiene derecho la víctima en este país según las leyes y la Constitución? A que se busque la verdad a través de un proceso. El 95% de la información que se proporcionó se ha verificado y comprobado. Entonces, así es como se va llegando y así es como a estas alturas tenemos una persona, y hay muchas personas que se están mencionando. ¿Qué tiene que ver en este caso y por qué se ve involucrado la administración de la alcaldía de San Salvador y particularmente su alcalde y su grupo asesor? En ningún momento la prensa gráfica y este abogado ha denunciado al señor alcalde de San Salvador. No entiendo el ruido. La información confidencial que llega de una fuente se dice, miren, se autodenominan el Tignayit y se encuentran en la casa 63 de la avenida El Espino de Madre Selva. Ahí tienen sus bases. Y se encuentran ahí con él, dijo esta fuente, además de Andrés Ricardo, una persona que se llama José Carlos Navarro y que tiene cuentas que se llama El Payaso Sin Gracia y No Seas Maje. Esa era información confidencial. ¿Podíamos denunciar a este joven por eso? No. También dijo, hay una persona, y dio su nombre, que maneja una cuenta que se llama Broso. ¿Se podía denunciar a estas personas en ese momento? Tampoco. Acláramelo un poquito. No está en su momento y en ningún momento ha atacado o ha señalado a Nayib Bukele como el responsable de todo esto. No, son las investigaciones los que va llevando a esto. Pero llevándolo por estas dos personas que están dentro del Team Nayib, como sí, tú le llamas, según como tú lo describes. Esa es la relación que ha. Pero mira, va paso a paso. Pero quiero volver atrás. Cuando se allana, se toma la decisión, adelante. ¿Por qué? Porque la información en estos casos puede ser borrada, puede ser extraída, puede ser modificada, sustituido los equipos. Entonces había una necesidad de entrar para saber qué encontrar. La sorpresa, o bendición le llamo yo, es que quien recibe a los investigadores y a los fiscales es José Carlos Navarro, alias El Payaso Sin Gracia, y la cuenta No Seas Maje. Si compró esta misma persona un dominio para falsificar la marca, la prensa gráfica, vuelve a hacerlo y después compra una, debe de ser alguien a quien se recurre con frecuencia para poder hacer este tipo de trabajo. Esa es la especulación. No, tú me preguntaste por qué estaba implicado el señor alcalde, por qué se le implicaba, por qué se le señalaba. Entonces todo eso se tiene que investigar, es amplio, hay una fuente de información. A ver, ojo, asumiendo el papel del ausente, perdón, Ernesto. Por favor, Ernesto. Disculpa que te interrumpa. No, por favor, al contrario. ¿De dónde sale la investigación? Quiero que a la gente le quede muy claro. ¿De dónde sale la investigación? Solo de Andrés Ricardo. La investigación sobre la marcha te va relacionando a ellos. ¿Sí? Uno.
Y segundo lugar, hay fuentes de información confidenciales que se están verificando. La prensa gráfica está concentrada en saber quién le clonó para poder de alguna manera denigrar y ofender precisamente en este caso al presidente, ¿no? ¿Quién es la víctima? ¿A quién se le clonó la página? La prensa, el ¿Quién tiene presidente, derecho? sí, A su sí, presidente claro. se le atribuyeron informaciones. Tiene el derecho de denunciar y que se investigue. Son temas legales. No está la prensa gráfica señalando a Nayib Bukele como responsable de todo esto. No, de ninguna manera. Está prohibida la responsabilidad objetiva, es decir, solo por el resultado asumir responsabilidades penales para una persona. Eso no sucede así en el área penal. Tendrán que convencer al juez que esta clonación ha afectado sus intereses, ya sea libertad de expresión, ya sea... hay otro que no está regulado. Pero no es tan evidente, no es más que evidente No, es ver notorio. una página con la fotografía de una persona destacando frases que obviamente se le la atañen. falsedad con que se está... hay una suplantación de identidad. De identidad, pero y eso eso tampoco está regulado en normativa penal. Hay una clonación de sitio web que tampoco está regulado. Por ejemplo, Pero me hablas como delitos de informática. propiamente como tal, delitos penales. Pero sí existe penalmente, entiendo, Aristides, No, ayúdame a comprender. informáticamente la suplantación de identidad no está regulada. No está regulada, Ni siquiera en pero- el convenio del 2001 de ciberdelincuencia. Exactamente, pero cuando tú hablas de violación a distintivos comerciales, Eso sí. existe. Eso sí. Cuando tú hablas falsedad material y violación a derechos de autor, existe. No tenemos ley de protección de datos, no tenemos ley de delitos cibernéticos, no tenemos una ley de sociedad de la información, no tenemos una ley contra delitos contra el honor, la intimidad y la propia imagen que establezca algún tipo de parámetros para poder proteger, como la ley manda, al ciudadano frente a ataques. No solo la prensa gráfica ha sido sujeto de clonación o tipo de intromisiones indebidas. Los delitos cibernéticos que más se dan son daños y sabotajes informáticos. Yo no me preocupo por lo que acaba de mencionar Boris, porque la verdad que sí hay una necesidad, y eso es lo único que comparto con él, que necesitamos la ley especial de delitos informáticos. Pero eso no quiere decir que descalifica nuestro caso. Tampoco quiere decir que nuestro caso es débil, y tampoco es de decir que no encaja en ningún tipo penal. Y tampoco es de decir que vamos a tener problemas. Para muestra un botón. El reto para todas... pero yo no te he dicho- pero es proceso. importante que la gente lo sepa, Claro. ¿verdad? Sí, porque eso es- Boris hace una observación muy buena, dice, fíjense, y eso ya está establecido. Podría encajar en otros tipos penales. Y eso claro, es cierto, claro. Incluso esa es una de las, para eso es la instrucción. El juez puede modificar la calificación jurídica incluso al inicio de la vista pública. A eso me refiero, Boris, que no me preocupa cuando tú haces esos argumentos. ¿Sí? Porque han sido públicos también, Claro, se han conocido claro. desde el punto de vista de que en un debate, incluso aquí se dijo, mira, no sé qué alcance va a tener esto porque Claro. no existe Es una... que está en investigación. Démosle vuelta a esto. ¿Es el reto más grande que tiene la parte acusadora o para No, poder comprobar no, esto? el reto más grande que consideramos tener era la participación, probar el delito. Estas personas que hablaron mencionaron a Idea Work y el nombre de la persona que es el representante legal. ¿Sí? Fíjate bien, sea un interés de ellos o no lo sé, pero viene siendo una noticia criminal. ¿A qué está obligado la Fiscalía y en este caso interesado yo como abogado querellante del caso de la prensa gráfica? ¿A qué estoy obligado? A ponerlo al conocimiento y que se investigue. Aquí es parejo. Repito, la instrucción de la prensa gráfica es hasta el tope. Caiga quien caiga. Roberto Rubio decía que sabía y señaló directamente que en Casa Presidencial habían equipos directamente para atacarlos a través del ciberespacio. Sí, Ernesto. Bueno, de hecho, el señor Roberto Rubio es uno de los testigos que yo propuse, porque él mencionó todas estas estructuras. Mencionó las estructuras, pero no el caso en Distinta. particular del procesado. No, fue antes del procesado. Entonces yo, al ver esa situación y al hacer el análisis con el equipo que se formó para estudiar el caso institucional dentro de la prensa gráfica, se determinó que el señor Rubio era un testigo valioso para establecer las líneas de investigación. ¿Es este el camino que se está buscando para allanar
digamos, que se está allanando para buscar, controlar, regular o limitar la libertad de expresión en las redes sociales, como lo estiman algunos? Particularmente Walter Araujo me hacía una reflexión en los Twitter y me decía que eso es lo que se busca con esto. ¿Cuál es tu lectura al respecto, Boris? Miren, las redes sociales, ya sea internet, normalmente el que anda haciendo cosas malas se escuda a través de ese supuesto anonimato, y que al final pues no es anonimato, es más fácil encontrarlos en línea a través de investigaciones, como bien se ha mencionado, que a través de la forma clásica de cometer ese tipo de delitos. Yo creo que me queda claro desde ese punto de vista de que en el país va a haber una necesidad de legislar y ponernos a tono como otros países lo están haciendo, claro, ¿cierto? Solo para ir cerrando un poco y a manera de conclusión. Es la necesidad que tenemos de que esa ley de delitos informáticos, que se consulte con la sociedad civil, no que se consulte con otras partes del mundo. Pero ¿por qué consultarla si los políticos casi por lo general cuando crean leyes nunca nos consultan? No, Tú dijiste el ejemplo, la ley de la firma electrónica, por ejemplo, se consultó creo que al sector privado, que dijeron que era muy buena, pero y este servidor que es un Juan Pueblo... Muchas veces los delincuentes buscan la parte débil, que es el ciudadano. Entonces el Estado, si solo protege a un aspecto de la sociedad y haya protegido a la mayoría, la ley es una ley ilegítima, que no responde a la necesidad de la población. Les invito a que le pongan muchas ganas a esta semana, confíen en Dios, pongan todos sus planes, todos sus objetivos, todas sus metas en las manos de Dios para que se les cumplan. Gracias, pásenla bien, los espero hoy en radio a las 6 de la tarde. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.